Siguiendo con el cronograma de clases, hoy veremos el módulo Búsqueda bibliográfica en salud. Yo soy el doctor Roberto Antonio Valfré, adjunto de la Cátedra de Informática Médica y profesor asistente de la segunda Cátedra de Ginecología de la Maternidad Nacional de Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. La enseñanza en la ciencia de la salud debe incorporar el entrenamiento y el aprendizaje de técnicas y procedimientos para el cuidado del ser humano, pero también herramientas para la correcta investigación y el aprendizaje permanente que nuestras carreras así lo necesitan. Internet, por supuesto que hoy es el medio más utilizado para difundir la información médica, pero hay que tener muchísimo cuidado que a veces suele ser errónea, desfasada o simplemente falsa. Entonces, distinguir la información correcta y actual puede llegar a ser una tarea muy difícil. El objetivo general de este módulo es acceder a la información útil y científicamente relevante en el ámbito de la salud mediante el uso de estrategias de búsqueda y de la correcta selección de la información disponible en Internet. Con respecto a los objetivos planteados, vamos a definir lo que son los descriptores de las ciencias de la salud y cuáles son las bases de datos más adecuadas que nosotros tenemos que tener en cuenta para la búsqueda bibliográfica. Y por supuesto, teniendo en cuenta esas bases de datos, también vamos a necesitar saber cuáles son las estrategias correctas que van a permitir limitar y seleccionar la información de acuerdo a las diferentes posibilidades o herramientas que me va a brindar el buscador seleccionado. Con respecto a las estrategias de búsqueda, la vamos a dividir en varias etapas o en varias partes en lo que es el proceso de búsqueda. Primera parte va a hablar de la selección del tema de salud. Segunda etapa, obtener aquellos descriptores exactos en ciencias de salud, que nos podemos guiar de dos tipos de buscadores de descriptores que ya vamos a ver cuáles son. Tercero, seleccionar la base de datos adecuadas para la búsqueda de información una vez que nosotros ya tenemos las palabras claves que obtuvimos a partir de los descriptores anteriormente mencionados. Y finalmente vamos a utilizar las herramientas que nos brinde la base de datos seleccionada a fin de lograr mayor o menor especificidad en nuestra búsqueda. Con respecto a la selección de temas, como la primera etapa, ¿qué nos vamos a plantear aquí? Primero, ¿cuál será el objetivo del tema seleccionado? ¿Cuáles son los conceptos de estrategias de búsqueda? ¿Qué tipo de búsqueda deberá hacer? ¿Y cuáles son los pasos de una estrategia de búsqueda? El objetivo del tema, ¿qué explica? Explica los procedimientos que se deben seguir para obtener información adecuada, de acuerdo a las necesidades académicas de investigación o de actualización. Por eso es muy importante el planteo del tema por el cual yo voy a realizar la búsqueda. ¿Para qué necesito hacer la búsqueda? ¿Para investigación de mi tema de tesis puntualmente sobre temas puntuales o sobre actualización de temas en general? El concepto de estrategia de búsqueda se basa en que son modelos, planes o procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella que no es relevante o no pertinente. Las estrategias se utilizan según la necesidad de información del usuario. Con respecto a los tipos de búsqueda, podemos encontrar búsqueda tipo documentación, que tiene como objetivo localizar tanto las referencias bibliográficas del material como los documentos o sus copias. La factográfica, su objetivo se reduce fundamentalmente a documentar hechos concretos. De actualización, es la que surge de la necesidad de encontrar información sobre avances en un campo de especialización, que esta es uno de los tipos de búsqueda más utilizados. La retrospectiva parte de la necesidad de solucionar un problema en particular, buscando para ello información retrospectiva sobre un tópico determinado.
Entonces, ¿cuáles son los pasos de una estrategia de búsqueda? Como dijimos, primero precisar el tema, segundo, elección de los términos de búsqueda, tercero, selección de fuentes de información y cuarto, ejecución de la búsqueda. Precisar el tema significa definir o aclarar el tema. La pregunta principal que voy a realizarme es ¿qué estoy buscando? Y para poder resolver y responder esta pregunta necesito hacerme preguntas también. ¿Qué nivel de profundidad necesito conocer sobre el asunto de la búsqueda? ¿Qué sé de antemano sobre el asunto? ¿Busco información genérica, especializada, algo específico como una definición? ¿Existen sinónimos de lo que se está buscando? ¿Qué otros temas representados en palabras o frases están relacionados con el tema que estoy buscando? Entonces, entraré en la segunda etapa de elección de términos de búsqueda. Esta elección de términos de búsqueda va a definir qué palabras claves yo voy a utilizar. Esas palabras claves se definirán en diferentes idiomas de acuerdo al manejo que yo tenga de los mismos, que podrá ser en castellano, podrá ser en inglés, podrá ser en portugués. Existen herramientas que a mí me van a servir para poder hacer ese traspaso de lo que es la traducción de un término en un idioma hacia el otro idioma. Eso es muy importante porque muchas veces una palabra tiene sinónimos en la traducción en el otro idioma, pero solamente la búsqueda será acertada en el momento que yo utilice el mejor sinónimo de esa palabra clave. Para eso existen herramientas que vamos a poder utilizar. Entonces, esas herramientas que se denominan tesauros tienen como fin normalizar el lenguaje, o sea, utilizar una misma palabra clave y no toda esa combinación de sinónimos que puede confundir y puede llegar a traer como consecuencia un menor resultado de búsqueda. Entonces este lenguaje normalizado o tesauro o listas de encabezamiento o vocabulario también se le denomina índice de directorios de buscadores. ¿Cómo selecciono los modificadores? Son aquellos atributos que van a ayudar a delimitar el tema, como el periodo a cubrir, el área geográfica y el idioma. Selección de fuentes de información. Es aquella fuente en la cual yo voy a incursionar con mi método de búsqueda. ¿Serán en dónde? ¿En bases de datos específicas? ¿Serán en catálogos en línea? ¿A la búsqueda la haré directamente en motores de búsqueda generales? ¿La búsqueda la haré en metabuscadores o en directorios temáticos de Internet? La base de datos primarias es donde se van a agrupar los artículos publicados, independientemente de su calidad o relevancia. Tienden a traernos demasiada información, por lo que se debe utilizar estrategias para limitar la búsqueda, como es el caso de Medline, Embase, Lilacs. Como acá podemos ver, en los diferentes conjuntos, vemos que se agrupa por tipo de información cada una de las bases de datos. O sea, en Cochrane encontraré trabajos retrospectivos de cohorte, en Medline encontraré trabajos que se refieren muchas veces no tanto a artículos de revisión, sino a pequeños trabajos publicados por hospitales de forma individual, no metaanálisis y demás. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos organizados para su almacenamiento que facilita el mantenimiento y el acceso de una forma estándar a la información. Los datos suelen aparecer en forma de texto, números o gráficos. Con respecto a la selección de fuentes de información o bases de datos bibliográficas, como dijimos, pueden ser múltiples, como es Medline, como puede ser Lilacs, como puede ser PAO, como puede ser Desastres y otras
como Science Wallis, Medcarib, donde cada una tendrá o contendrá un tipo de información diferentes que a veces pueden compartir entre ellas, pero muchas veces cada una de las bases de datos bibliográficas les da su propio perfil. ¿Qué son los metabuscadores? Los metabuscadores son servidores web que realizan búsquedas en muchos buscadores o directorios y presentan un resumen de los resultados. De esta forma eliminan duplicaciones. Los metabuscadores no se sirven de robot, sino que van a buscar directamente a los índices de cada buscador. ¿Esto qué significa? Que los metabuscadores, cuando uno introduce una palabra clave, por ejemplo, cáncer de mama, estos metabuscadores van a obtener los 10 resultados de búsqueda más relevantes de cada uno de los buscadores individuales. Entonces traerá información de Google, de Alta Vista y de Yahoo o de cualquier buscador que esté, digamos, dentro de la nómina de los metabuscadores. El metabuscador de por sí no es un motor de búsqueda en la red, sino que directamente busca en los buscadores. Con respecto a la fuente de información de directorios, estos son organizados manualmente a partir de un registro de página por parte de sus autores e implican una selección editorial y un proceso de categorización jerarquizada. Esto significa que los directorios, como por ejemplo los que tiene Yahoo, son organizados por personas que van seleccionando la información y la van categorizando y ordenando dependiendo del tema. Significa de que para su categorización ha habido una primera visión humana para poder codificarlos. Los motores de búsqueda. Los buscadores, motores o maquinarias de búsqueda rastrean e indexan de forma automática páginas web, así como todos los documentos referenciados en ellas. También añaden a sus bases de datos las páginas de cuya existencia son informados directamente por sus autores, como puede ser Google, Bing y Yahoo. En este caso, son robots automáticos los que indexan las páginas en las bases de datos, a diferencia del ejemplo anterior que vimos, los directorios. Aquí la información es organizada por personas dependiendo de la categorización que ellos les van a dar a ese tipo de información. Con respecto a los operadores booleanos, son nexos lógicos que especifican cuál debe ser la relación entre los términos ingresados. Por ejemplo, el operador AND trae como resultado la reducción en cuanto a los resultados de búsqueda. Si tomamos el ejemplo de cáncer de mama, yo puedo utilizar el operador AND entre cáncer y mama. Entonces solamente van a aparecer como resultado de búsqueda aquellas páginas que posean los dos términos, cáncer y mama. Con respecto al operador OR, este amplía la búsqueda. Por ejemplo, si yo coloco cáncer OR mama, va a traer como resultado todas las páginas que tengan la palabra cáncer, todas las palabras que tengan la palabra mama y las que contengan ambas también. Si uso el operador NOT, es en este caso el término o expresión que le sigue, reduciendo justamente en el resultado de búsqueda la palabra que está por detrás. En el caso anterior, si utilizamos cáncer, not mama, va a buscar todas las palabras en las páginas web que tengan la palabra cáncer, excluyendo aquellas páginas que aparezca la palabra mama. Con respecto a los tipos de archivos que podemos encontrar en Internet, vamos a nombrar los más frecuentes. Los archivos .pdf. PDF es el formato electrónico de publicación de una empresa muy reconocida que es Acrobat Reader. JPG es la forma comprimida por las cuales las imágenes aparecen en Internet. GIF habla de imágenes animadas o logotipos que tienen cierto movimiento.
.doc son documentos de texto, en este caso documentos del paquete Office Word. PPS o PPT son documentos de PowerPoint, de presentación, también del paquete Office. Y documentos XLS son documentos de hojas de cálculo perteneciente también al paquete Office. Repasando un poquito sobre los tesauros, dijimos que es un listado de conceptos representados por descriptores, cuya finalidad es normalizar el lenguaje, como anteriormente habíamos hablado, utilizada en un área de conocimiento, con fines de recuperar la información contenida en documentos. Es así que existen innumerables tesauros específicos. Como ejemplo de estos podemos citar el tesauro de la propiedad industrial o el MESH, que significa encabezamientos temáticos médicos en la lengua inglesa, y DEX, descriptores en ciencias de la salud, de la Biblioteca Virtual de la Salud, que también se refiere a la utilización de tesauros o de descriptores para poder ubicar nuestra palabra clave correcta. Ejecución de la búsqueda. Como podemos ver, si uno no tiene en cuenta los diferentes aspectos que estuvimos analizando anteriormente, en el momento de hacer una búsqueda, los resultados van a ser sorprendentemente grandes, a tal punto de que no vamos a poder lidiar con la selección de toda la información que me brindan los motores de búsqueda, siempre y cuando yo no jerarquice esa información y reduzca los resultados de búsqueda a partir de la utilización correcta de palabras claves y la utilización correcta de los conectores de búsqueda. Entonces no va a quedar otra situación más que la de tranquilizarnos, calmarnos, ya que por suerte estamos en una época donde lo que abunda es la información, pero justamente ese suele ser un punto negativo en la medida de no saber lidiar con esa sobreoferta de información en la cual nos vamos a enfrentar. Por eso lo primero es la calma, y a partir de ahí podemos utilizar todas nuestras herramientas para poder interiorizarnos o ampliar conocimientos o actualizarnos en nuestro tema de tesis. Entonces hay que buscar las mejores evidencias que puedan responder nuestras preguntas. Lo que continúa es la realización de la actividad práctica número 2 del aula virtual Moodle, designada para que ustedes puedan realizar la tarea, y de esa forma, luego de enviarla, podrán acceder y continuar con el desarrollo de esta clase.